Personas que enviaron a un familiar a prisión. ¿Cuál fue el delito imperdonable que cometieron? Si te gustan mis historias, no olvides suscribirte, que es gratis. Lo que no es gratis es mi OnlyFans, así que sin más, te dejo con la historia. Yo, de 29 años, me voy a casar con mi prometido, de 28, en 2 meses. He estado soñando con esta boda por un tiempo, porque mi prometido y yo llevamos saliendo más de 7 años. Sí, sé que muchos de ustedes se sorprenderán de por qué esperamos tanto para casarnos. Bueno, teníamos razones personales para esperar. Nos comprometimos hace un tiempo y decidimos la fecha de la boda hace apenas un año. Todo iba bien hasta que tuve que llamar a la policía por mi cuñada, de 25 años. Mi cuñada pensó que podía salirse con la suya robándome y esperaba que yo simplemente agachara la cabeza y aceptara sus exigencias. Quería quedarse con mis pendientes de diamantes que iba a llevar el día de mi boda. Según ella, los pendientes se verían mucho mejor en ella que en mí. Le dije estrictamente que no le daría mis joyas, especialmente porque tienen un valor sentimental para mí. Sin embargo, mi cuñada no aceptó un no como respuesta e hizo lo que hizo. Primero intentó molestarme y volverme loca enviándome mensajes y llamándome para decirme que los pendientes eran un complemento perfecto para ella. Ni siquiera sé qué significa eso, solo sé que se enamoró de esos pendientes y los quería para sí misma. Diré que al principio mi cuñada actuó muy amable y más bien me suplicó y rogó por mis pendientes. Me decía que siempre había sido su sueño tener un par como los míos. Para referencia, los pendientes son de 4 quilates cada uno, así que 8 quilates en total. Los diamantes tienen un hermoso corte ovalado y se ven absolutamente impresionantes cuando se usan. A cualquiera le quedarían bien, así que mi cuñada no era alguien especial. Podría haberse comprado algo así si hubiera ahorrado dinero. Pero mi cuñada está desempleada y embarazada, se queda con sus padres y depende completamente de ellos. A mis suegros no les molesta, por supuesto, ella es la niña dorada de la familia, por así decir. Mi prometido puede que no sea el chivo expiatorio, pero no es nada comparado con su hija princesa. Y no lo digo por decirlo, mi cuñada aún se llama a sí misma la princesa de la familia y usa una tiara en todos sus cumpleaños. A algunas personas esto puede parecerles tierno, pero en persona, sus payasadas son absolutamente inquietantes y absurdas. Todos, excepto mi prometido, piensan que es lindo, eso sí. De todos modos, cuando Su Alteza no pudo obtener lo que quería, empezó a hacer unos berrinches enormes. Poco a poco cambió de táctica y directamente exigió que le entregara mis pendientes. Me estaba cansando de su comportamiento y decirle que no ya no ayudaba. Con el estrés de los preparativos de la boda, me estaba volviendo loca lidiando con las payasadas de mi cuñada. Ni cuando era grosera o la bloqueé hizo mucho, porque entonces iba llorando con mi suegro sobre cómo yo estaba acosando a una mujer embarazada. Esa carta la juega muy bien. Mi cuñada saca todo el provecho de su embarazo en estas situaciones. Esto de los pendientes no es lo único, y yo no soy su única víctima tampoco. Por desgracia para ella, no podía aprovechar su embarazo y manipularme emocionalmente para que le diera esos pendientes. No mencioné que los pendientes también cuestan un montón de maldito dinero y que nadie sería tan estúpido como para entregarlos a otra persona. Dijo que yo necesitaba pensar en la familia y lo bonito que sería si le diera los pendientes como regalo por ser dama de honor. También comentó que algún día les pasaría esos pendientes a su hija no nacida y que estaría muy agradecida de que yo le hubiera dado los pendientes. Usó todo tipo de lógica estúpida y retorcida para intentar hacerme entregarle esos pendientes. De verdad se me acababa la paciencia con ella, especialmente cuando comenzó a enviarme mensajes con otro número, sobre cómo yo era egoísta y codiciosa y que no debería ser tan posesiva con mis cosas. Que ella es una mujer embarazada y se merece obtener lo que la hace feliz. Ya pueden ver a dónde va esto, ¿verdad? Intentó suplicar, exigir y luego hacerme sentir culpable para que le diera mis cosas. Estaba tan cansada de sus payasadas que me vi obligada a acudir a mis suegros para que le dieran un tranquilizante o algo. Les dije a mis suegros que mi cuñada me estaba acosando y dándome tanto estrés que estaba pensando en medidas drásticas. Mi prometido me respaldó por completo. E incluso él estaba cansado de intentar que mi cuñada retrocediera. Nunca funcionó porque mi cuñada nunca escuchó a mi prometido en primer lugar. Solo mis suegros eran quienes podían quitármela de encima porque eran los creadores de ese monstruo. Pensaba que con la amenaza de hacer esto más serio, mis suegros cortarían de raíz sus estupideces. Eso es lo que sucede con las personas normales, incluso los niños se quedan quietos cuando les dice que ya ha sido suficiente y lo dices en serio. El equivalente a eso en el mundo de los adultos es involucrar a terceros. Léase abogados, policía, la Guardia Civil. Primer experimento fallido, eso no funciona con personas con derecho que crían a otras personas con derecho. Mi suegra me dijo que yo era la que estaba siendo dramática por un par de pendientes.
Tengan en cuenta que se le informó que esos pendientes son súper sentimentales para mí. No son un par de aretes falsos que gané en una feria disparando a unos blancos. Aún así, pensó que debería haberle dado los pendientes a mi cuñada para calmarla como si fuera un gran y costoso chupete. También más o menos repitió las palabras de su hija y me dijo que tal vez debería darle los pendientes y dejar que se los quedara por un tiempo, ya que está tan desesperada por tenerlos. No soy una tonta, así que dije no a esa sugerencia. Tras una breve discusión, mi prometido y yo dejamos claro que los pendientes nunca serían de mi cuñada. Estábamos muy decepcionados cuando salimos de la casa de mis suegros ese día, porque pensamos que esta sería la solución y no obtuvimos una reunión positiva. Sin embargo, mi cuñada de repente dejó de molestarme por los pendientes por completo. Noté que no dejaba mensajes ni siquiera me llamaba de otros números. Tampoco estaba molestando a mi prometido, quien no la había bloqueado. Los dos estábamos como aliviados de que finalmente hubiera entendido la indirecta y se callara. Pensamos que probablemente estaba enojada con nosotros, pero aceptó su derrota. Bueno, decir que estaba equivocada al leer la situación es un eufemismo para lo equivocada que estaba. Hace unos días, fui a ordenar mi cajón de joyas en el closet y vi que mis pendientes habían desaparecido. En realidad estaba reuniendo todas las joyas que iba a usar en mi boda y guardándolas en un solo lugar para no estar buscando todo. Solo pueden imaginar pánico cuando vi que los pendientes no estaban por ninguna parte. Inmediatamente llamé a mi prometido y me eché a llorar mientras le contaba sobre mis joyas perdidas. Él vino a casa lo más rápido posible y me calmó antes de intentar averiguar a dónde se habían ido los pendientes. Al principio me culpé a mí misma y pensé que de alguna manera los había extraviado. Si llevaba esos pendientes en ocasiones especiales y los había usado recientemente en otra boda. Estaba segura de que yo era la que los había extraviado y posiblemente perdido. Estaba hecha un desastre y lloré a mares mientras me culpaba. Pero resulta que ni siquiera yo era la culpable. Mi prometido sugirió que revisáramos las cámaras de seguridad de la casa para encontrar algunas pistas de donde podría haberlos dejado. Ahora, deben saber que solo teníamos cámaras de seguridad afuera de la casa. No teníamos cámaras instaladas dentro de la casa, pero sí teníamos cámaras para mascotas. Nuestro perro por lo general le gusta meterse en problemas cuando no estamos en casa. Como tanto mi prometido como yo trabajamos, usamos las cámaras para mascotas para vigilar a nuestro perro y asegurarnos de que esté bien. No revisamos las cámaras con mucha frecuencia, pero sí tenemos las grabaciones guardadas en la nube. Gracias a Dios mi prometido se acordó de la cámara para mascotas y me dijo que podíamos usarla para averiguar algo. Cuando revisamos las grabaciones, vimos otro tipo de perra metiéndose en problemas. Una más grande, con más derecho y que en lugar de ladrar habla. Por supuesto, esta mujer realmente había entrado en nuestra casa y robado mis pendientes. Sabía que había asistido a una boda usándolos por las fotos que publiqué en redes sociales. Así que vino a la casa al día siguiente, esperando que yo no hubiera vuelto a poner los pendientes en la caja fuerte. Tenía razón en eso. Habíamos regresado después de las 3 de la madrugada esa noche y estábamos demasiado agotados para funcionar. Teníamos trabajo a la mañana siguiente, así que en cierto modo solo puse los pendientes en un estuche y los guardé en un cajón del escritorio. Sí, sé que fue enteramente culpa mía, pero realmente no esperaba que alguien entrara y robara mis pendientes. Es un vecindario seguro, dejando de lado las personas con derecho. Bueno, técnicamente mi cuñada no vive aquí, pero hay vecinos con derecho también. Después de ver todas las pruebas, estaba absolutamente enfurecida. Al principio decidí llamar a mi cuñada y decirle que devolviera los pendientes. Incluso estaba siendo buena y tenía 15 minutos para conducir lo más rápido que pudiera. Si sufría un accidente en el camino, más contenta estaría. Sí, ese era mi nivel de enojo. Pero no lo hizo. Me gritó y hasta le gritó a su hermano cuando intentó hablar con ella. Pasados los 15 minutos, que los cronometré con mi teléfono, decidí ir a la policía. Presenté un reporte y también entregué las pruebas. Arrestaron a mi cuñada, pero mis suegros pagaron su fianza. Recuperé mis preciados pendientes, pero eso también trajo un montón de consecuencias. Mi suegra ahora me revienta el teléfono, llamándome de todas las formas. Si piensas que llamar perra a mi cuñada es malo, porque eres algún tipo de puritana que no puede escuchar la palabra pedo, te quedas muerta con las cosas que decía mi suegra. Si no la conociera bien, pensaría que vende droga en un callejón oscuro y que le debo dinero. Tal vez no la conozca tan bien. Algunos de mis favoritos, que son aptos para personas puritanas, son mezquina, amargada, celosa, malvada y cruel. Me están comparando con el mismo Satanás. O eso parece, porque también ha mencionado que hago cosas con Satanás. Y por lo que menciona, parece que la cama de mis suegros no está muerta para nada. Eso cuando era más joven se divirtió mucho, ya que sabe demasiado sobre lo que supuestamente hago con Satanás.
Mi prometido, por supuesto, puso a su madre en su lugar y le preguntó, ¿y acuerdas de mi boda? Bueno, ahora ya no es necesario que lo hagas porque no irás. Eso enfureció más a mi suegra. Ahora me acusa de dividir a la familia y arruinarlo todo, más otra ronda de actos sexuales con Satanás. La cantidad de mensajes desagradables que he recibido de ella es una locura. Y eso que está bloqueada. Pero tiene un grupo de amigas con las que se juntan a revolver una caldera o tomar el té y estoy segura de que está usando sus números. Mi cuñada también, pero es menos creativa con sus mensajes. Edición, tenía curiosidad de por qué soy tan protectora con los pendientes y me negué a separarme de ellos. Creo que debería elaborar un poco su historia. Los pendientes pertenecen a mi bisabuela. Es una reliquia familiar. Mi mamá se casó usándolos también. Ningún miembro de mi familia está vivo ya. Mamá y papá murieron cuando estaba en la universidad. Llegaré a la boda en el auto viejo de mi papá y usaré los pendientes de mi madre el día de mi boda. De esa manera, sentiría que ambos estaban presentes en mi boda. Los pendientes son una pieza verdaderamente sentimental, por lo que nunca planeé separarme de ellos. Mi cuñada y mi suegra están al tanto de toda esta historia. Simplemente no les importa. Dijeron que debería valorar a las personas vivas más que a las muertas. Sí, mi esposo tuvo que sostenerme para no ir a su casa y quitarle hasta el último cabello de la cabeza y otras partes del cuerpo usando una pequeña pinza. Además, querían saber por qué había hecho a mi cuñada dama de honor en primer lugar. Claramente, no somos cercanas, así que no debería haberla incluido en el cortejo nupcial. Sí, tienen toda la razón, no debería haber incluido a mi cuñada en el cortejo. Créeme, no quería. Mi suegra no dejaba de presionarme y dijo que mi cuñada se sentiría no bienvenida y excluida si no la incluía. Al principio me mantuve firme, motivo por el cual mi cuñada dejó de hablarme por un tiempo. Luego se enteró de que estaba embarazada. Por supuesto, usó su embarazo para obligarme a aceptarla como dama de honor honoraria. Mi suegra y mi cuñada me presionaron tanto que a regañadientes dije que sí. Sin embargo, no realizó ninguna tarea de dama de honor y en su mayoría es un título honorífico. Así que realmente no ha estado muy involucrada en la boda. Mi prometido dijo que era como cuando le dabas el control de la consola desconectado a un pariente pequeño para que pensara que jugaba. Además, olvidé mencionarlo en el post, pero mi cuñada y suegros ya no asistirán a la boda. En cuanto al agravio a mi cuñada, la ladrona de pacotilla, siento haber ofendido a algunos comentaristas que no pueden escuchar la palabra con P y recurrieron a insultarme. Por respecto a ustedes, que se han tomado el difícil trabajo de defender a mi pobre cuñada víctima de mis insultos, prometo no decirle más perra a la perra de mi cuñada que solo hace perrerías. ¿Contentos? No, bueno, vayan a chupar un clavo. Actualización un gracias a los que comentaron algo útil. Los que se ofendieron porque no debería llamar perra a mi cuñada, no puedo entender cómo alguien podría preocuparse de eso y no de todo lo demás. Como si decirle perra fuera mucho peor que robar diamantes. Lo voy a tener en cuenta, así cuando robe una joyería le diré al juez que el dueño me llamó perra y seguramente me dejen libre. Les voy a dar una pequeña actualización sobre esta situación, pero primero voy a abordar algo de lo que muchos de ustedes han estado hablando. Algunos de ustedes estaban realmente preocupados de que mi cuñada tomara represalias e hiciera algo para arruinar nuestros planes de boda. Tomé esos comentarios en serio e inmediatamente llamé a todos mis proveedores. Volví a revisar todo y le dije que ante cualquier cambio importante, debían llamar a mi número y consultarme. Si alguien llamaba haciéndose pasar por mí, debían llamar al número y verificar. Pensaba que ellos considerarían que estaba loca por esto, pero ellos tenían su cuota de hermanas, cuñadas, suegras y examigas de la preparatoria celosas como para entender mi preocupación. La gerente del lugar en realidad se ofreció a ayudarnos a contratar seguridad a un costo reducido, porque ellos también ofrecen ese paquete. Aceptamos su oferta, así que tenemos la boda cubierta. Ya estoy empezando a sentir que mi cuñada me arruinó la diversión. Mi prometido está intentando animarme, pero él también está un poco triste. Nuestros amigos han estado corriendo intentando organizar una despedida conjunta porque saben que queremos estar juntos ahora mismo. Aún así, parece que toda la emoción se fue. En realidad hay otra razón por la que mi prometido y yo hemos estado tan decaídos. Nos habíamos estado preguntando cómo no había señales de allanamiento. Ni siquiera notamos que alguien había estado dentro de nuestra casa. Los dos pensamos en revisar las cámaras exteriores para averiguar exactamente cómo mi cuñada había logrado entrar a la casa. Ahí vimos que mi cuñada había entrado a la casa usando un juego de llaves. Ahora, estarás pensando por qué le dimos un juego de llaves. Bueno, no lo hicimos. Mi prometido no es cercano a su hermana y no quería que entrara y saliera a su antojo, así que nunca se le dio una copia de las llaves. Quien sí tenía una copia era mi suegra. Sí,
La misma mujer que ha tomado constantemente el lado de mi cuñada y me había insultado de forma muy colorida. Otra de las cosas que a algunos de los comentaristas no pareció molestarles. Lo interesante es que eso explica por qué estaba tan enojada con la denuncia a su hija. Esta mujer sabía que un día también sería atrapada. Si su hija se quebraba en un interrogatorio, diría que la llave la obtuvo de su madre. Solo eso bastaría para que 2 generaciones fueran a prisión. Mi pobre prometido ha estado muy perturbado desde que vimos las grabaciones de seguridad. Ya era bastante malo que su propia hermana le robara a su prometida. El hecho de que su madre lo alentara activamente y ayudara a mi cuñada es solo frotar sal en la herida. Realmente no me ha dicho mucho, pero creo que se siente avergonzado y humillado porque su familia hizo esto. Voy a hablar con él pronto y calmarlo un poco. No me gusta verlo tan molesto por algo que ni siquiera es su culpa. Mi prometido y yo nos sentaremos y hablaremos. Aún así, hemos ampliado nuestra denuncia, incluyendo lo que hizo mi suegra y su responsabilidad en lo que sucedió. No sabemos qué esperar de todo eso, pero era lo correcto. Sabíamos que la policía estaba cuestionando saber cómo entró y si nosotros podríamos haberle dado los pendientes para luego denunciarla. Pero con las cámaras es fácil de demostrar. Distinto será demostrar que mi suegra le dio las llaves y que su hija no las robó. Que comiencen los juegos de hambre entre ellas. Actualización 2. Dios, a ustedes realmente les encanta el drama, ¿no? No los estoy juzgando, a mí también me encanta el drama, siempre que yo no esté involucrada en él. Esta situación puede ser interesante e incluso entretenida para ustedes, pero vivirla no es lo mismo. Hablando de eso, esta pesadilla simplemente no parece terminar. Después de la última actualización, senté a mi prometido y hablé un poco con él. Me rompió verlo tan triste y molesto. Como sospechaba, se sentía realmente avergonzado y humillado. En realidad dijo, hemos caído muy bajo a tus ojos, ¿verdad? Le aseguré que no lo metía en el mismo saco que a sus familiares locos. Entonces nada de lo que hicieran cambiaría mi visión de él. Algunos de ustedes realmente han elogiado a mi prometido por tener una columna vertebral brillante y por defenderme cuando necesitaba algo de apoyo. ¿Qué puedo decir? Es un hombre increíble. A veces me hace preguntarme cómo mi prometido resultó ser un hombre tan bueno, mientras su hermana es un absoluto descarrilamiento. Sí, dase la respuesta a eso. Sé que mis suegros son parcialmente responsables del comportamiento fuera de control de mi cuñada. Sin mencionar que mi suegra literalmente ayudó a mi cuñada a cometer un crimen. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Diré que mi suegro realmente no ha sido grosero con nosotros ni nada por el estilo. Ha estado intentando actuar como amortiguador, pero falló miserablemente. A veces el tipo puede ser algo pusilánime. Cuando su esposa e hija combinan fuerzas, él cree que es mejor mantenerse fuera de la situación. Aunque me siento mal por él, a veces también me enoja que constantemente se niegue a elegir un lado. En cierto modo, ha estado habilitándolas por un tiempo. La policía ha estado investigando por su cuenta, hablando con mi cuñada y mi suegra por separado, y han llegado a la conclusión de que mi suegra tuvo participación en esto. La policía también sabía sobre los mensajes y llamadas de acoso, así que eso tuvo cierto peso en la investigación. Aunque al final, fue mi cuñada quien confesó sobre las llaves, aunque mi suegra lo negara una y otra vez. Mi suegra no fue arrestada, pero sí presentaron cargos y tendrá que ir a juicio al igual que su hija. Eso ha hecho que mi suegro se enojara un poco con nosotros, pero no tanto como lo están ahora mi suegra y mi cuñada. Puedes pensar que es negativo que ellas estén enojadas, pero es todo lo contrario. El enojo provoca que no me presionen para invitarlas a la boda y la seguridad se encargará del resto. Actualización 3. Con la fecha de la boda tan cercana, me costó encontrar tiempo para hacer una actualización. La mayor parte de las cosas divertidas sucedieron después de la boda. Estoy segura de que se alegrarán de saber que mi boda transcurrió sin contratiempos. O quizás no, pero yo sí porque era mi boda. Que en otras bodas se incendie todo. Que haya una pelea de gatas entre la novia y la cuñada. Que incluso la suegra le dé con la silla a la novia para ayudar a su hija. Pero si se trata de la mía, mejor que esas cosas no sucedan. Ya es suficiente con lo que viví. La seguridad adicional fue realmente algo bueno porque mi suegra y mi cuñada se intentaron presentarse. Me dijeron que llegaron en ropa casual, listas para entrar. Lamentablemente, las escoltaron fuera del lugar y ni siquiera nos enteramos hasta mucho después. Mi dama de honor y el padrino de mi esposo se encargaron. Mi esposo y yo ya habíamos bloqueado a mi suegra en nuestros teléfonos y la habíamos eliminado de nuestras redes sociales. Ella se presentó en la casa una semana antes de la boda, pero le dijimos que se veía muy mal en la investigación que volviera a la escena del crimen. Aparentemente, no aprendió la lección, ya que igual se presentó en la boda. Si eso no lo hace, 2 hombres de seguridad de casi 2 metros pueden hacer el trabajo mejor. Ahora, vayamos a la parte divertida.
Después de regresar de nuestra luna de miel, mi suegro se presentó en nuestra puerta. Tampoco fue invitado a la boda por su asociación con su hija y su esposa. ¿Recuerdan cómo dije que rara vez toma partido y por lo general es un felpudo? Ha decidido que ya no quiere ser un felpudo. No es una decisión que haya tomado por sí solo, sino por el hecho de haber sido desinvitado y tras ver algunos vídeos en YouTube sobre relaciones tóxicas. Dijo que finalmente tuvo una epifanía cuando vio a mi suegra y a mi cuñada irse para intentar colarse en mi boda. Aparentemente, le había rogado a mi suegra que no creara más problemas y que intentara tener bajo control a mi cuñada porque se estaba volviendo inmanejable. Mi suegra, por supuesto, no escuchó. Y por alguna razón, mi suegro estaba realmente enojado con ella por eso. Hizo algo de autorreflexión y se dio cuenta de que había sido un cobarde y debería haber dejado a mi suegra hace mucho tiempo. Como decimos, mejor tarde que nunca, así que ahora está dejando a mi suegra. Los papeles ya han sido presentados y notificados. Mi suegra no quiere un divorcio, pero no creo que tenga voz en eso ya. Mi querida suegra, por supuesto, me está culpando de todo. Mi cuñada y mi suegra ahora están entrando en pánico por las facturas y por dónde quedarse, entre otras cosas. Mi suegro se ha mudado y el contrato actual de la casa vence en 3 meses. También está el hecho de que mi cuñada irá a la corte pronto y está por tener un bebé. Mi suegra también, pero no está por tener un bebé. No quiero suponer que sus kilos de más son producto de un embarazo y que su locura son las hormonas hablando. El papá del bebé está involucrado, pero no quiere tener nada que ver con mi cuñada. He pensado razones, pero no se me ocurre ninguna. Supongo que habrá visto su locura y corrió tan rápido como pudo. Entonces, el niño probablemente tendrá que quedarse con el padre hasta que mi cuñada averigüe qué hacer con su situación. Sabemos que será un niño. La manutención de los hijos solo puede llevarla hasta cierto punto, y las 2 perras no pueden vivir de una manutención. Su ex también planea usar el caso policial como palanca para asegurarse de que mi cuñada no obtenga la custodia completa de ninguna manera. No conozco los detalles exactos porque todo esto es información de segunda mano de parte de mi suegro. Él está un poco ocupado con su propio divorcio, así que no está muy preocupado de esos detalles. Es una locura saber que un par de pendientes hizo estallar un matrimonio y arruinó tantas relaciones. Esta es la razón por la que la gente necesita responsabilizar a sus hijos, sin importar cuánto los amen. Mi cuñada y mi suegra todavía se están apoyando mutuamente, a pesar de que mi cuñada le causó problemas cuando dijo lo de las llaves. Mi suegra no tiene un trabajo muy agradable, y su hija fue criada para ser perezosa y con derecho. Todos estos puntos simplemente cumplen los parámetros de un final desastroso. Mi esposo y yo hemos acordado mantener el contacto cero indefinidamente. Somos un poco más cuidadosos porque estoy medio embarazada ahora mismo. Medio embarazada porque no se lo hemos dicho a nadie. Estoy de apenas 2 meses, así que es un poco temprano para contárselo a la gente en mi vida. De todos modos, mi esposo y yo somos conscientes de que mi suegra estaría de vuelta en nuestra puerta si se entera del embarazo. Tarde o temprano lo hará, pero si podemos esperar lo más posible, mejor para todos. Hay muchas cosas pendientes aún en mi vida como para dar por cerrada mi historia aquí, pero espero que las cosas se tranquilicen para el bienestar de mi embarazo. Cuando tenga algo para ustedes, volverán a verme por aquí. Actualización 4. Durante este tiempo, me he limitado a dar la menor cantidad de detalles posibles de los problemas judiciales de mi cuñada y mi suegra. Solo dije que recibieron cargos y eso fue todo. Pero lo hice por una razón, no revelar demasiado sobre esas cosas sensibles. Estaba esperando tener una resolución para contar más. Mi cuñada no solo había robado, sino que también había robado algo extremadamente caro. Nunca llevé a que me hicieran una evaluación de esos diamantes, pero he buscado y pueden valer cerca de $30,000, tal vez más. La fiscalía sí lo hizo, y arrojó un valor de $35,000, aproximadamente hablando. Eso no es un delito menor, y las penas son de un delito mayor. Mi cuñada al menos tuvo la suerte de que este fuera su primer delito. En mi estado se considera un robo de segundo grado si el valor de lo robado va desde $30,000 a $150,000. Con penas que van desde 2 a 10 años. Mi cuñada recibió 2 años, que sería la pena mínima. Su abogado argumentó que ella no conocía su valor y que solo planeaba usarlos. Pero un robo es un robo. Ella tuvo su bebé poco antes de su juicio, y el padre obtuvo la custodia completa porque la madre estará fuera por un tiempo. Quizás no tanto si sale por buena conducta. Cosa que me permito dudar. Mi suegra ha perdido el divorcio y también su juicio. Pero, a diferencia de su hija, los cargos contra ella eran mucho menores, así que ha conseguido una multa y libertad condicional. Se ha mudado sola a otro sitio de la ciudad, pero ni su exesposo ni su hijo saben dónde. Eso es excelente para nosotros y mi embarazo. No hemos anunciado nada en redes sociales y solo lo saben algunas pocas personas.
Desconocemos cuál sería la reacción de mi suegra si alguna vez se entera, pero preferimos quedarnos con la curiosidad. Tarde o temprano lo descubrirá, no puedes ocultar a un hijo hasta que ella se muera. Pero me quedo tranquila de que con el hijo de su hija favorita no ha hecho nada. Su padre aclaró que no la iba a dejar acercarse y ella parece estar cumpliendo con eso. Por lo demás, hemos vuelto a la paz. Actualización 5. Antes de ir a la actualización, haré un pequeño resumen de mi vida hasta aquí. Finalmente, tuve una pequeña bebé y con mi esposo nos mudamos de ciudad. No por nada en concreto, solo para alejarnos un poco de todo esto y porque había oportunidades allí. Sabíamos que mi cuñada saldría tarde o temprano, lo que ya hizo, y que mi suegra podría actuar como una célula terrorista dormida, esperando a que mi cuñada la despierte. Así que nos fuimos, y creemos que fue una buena decisión por todo lo que sucedió. No sabemos si eso nos hubiera sucedido a nosotros, pero la curiosidad mató al gato. Mi cuñada salió tras cumplir los 2 años. Y no tuvo buena conducta en prisión, pero no sé todos los detalles. Pidió que la liberaran antes de tiempo, pero se lo negaron. Poco después de salir fue a vivir con su madre, y allí comenzaron a hacer de las suyas. Ella tenía visitas supervisadas, que es todo lo que le dieron respecto a su hijo. Asistía con regularidad, pero no estaba contenta con el arreglo. Así que su madre le ayudó a ahorrar dinero, además de lo que ella ganaba trabajando. Sí, está trabajando, aunque es parte de lucir bien, encontrar un trabajo y mostrar una vida estable. Eso en función de conseguir parte de la custodia. Pagaron a un abogado y llevaron a juicio al padre de su hijo. Perdieron. Poco después nos enteramos de que mi suegra comenzó a preguntar por nosotros y que incluso mi cuñada también. Pero todos les dijeron que no saben a dónde nos mudamos y que creían que lo habíamos hecho en tal o cual lugar. Solo personas en las que confiamos plenamente saben dónde vivimos, y son las mismas que les han dicho lugares falsos. Una de estas personas dijo que mi suegra parecía muy confiada y que planeaba ir al lugar para buscarnos. Pero no sabemos si lo ha hecho o no, nadie que conozcamos vive en ese lugar y está completamente alejado de nosotros. La decisión de mudarnos no fue tan mala después de todo, aun cuando no la tomamos completamente debido a esto. Si te gustó la historia no olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudarías mucho y lo apreciaría un montón. Por otro lado, si tienes una historia jugosa que contar puedes escribirme por mi correo o dejar un comentario. Estaré leyendo ambas cosas, sin nada más que agregar. Gracias por y se me cuidan mi gente.